Arthas, la ascensión del rey exánime. Su maldad es legendaria. Es el señor de la plaga de los no muertos, el poseedor de la hoja runa agonía de escarcha y el enemigo del pueblo de Azeroth. El rey exánime es una entidad de poder incalculable y maldad sin parangón. Su gélida alma ha sido consumida totalmente por sus planes de destruir todo lo que esté vivo en World of Warcraft. Pero esto no siempre fue así. Mucho antes de que su alma se fundiera con la del orco chamán Ner'zhul, el rey exánime era Arthas Menethil, príncipe de Lordaeron y fiel paladín de la mano de plata. Cuando una plaga de no muertos azotó todo cuanto amaba, Arthas embarcó en una misión de trágicas consecuencias, en busca de una hoja runa lo bastantemente poderosa como para salvar su patria. Sin embargo, poseer esa espada que tanto ansiaba conllevaba pagar un alto precio. Que su nuevo dueño iniciara un aterrador descenso a los infiernos. De ese modo, los senderos de la fortuna acabarían llevando a Arthas a través de los páramos árticos del norte, hasta el trono helado, donde tendría que afrontar, por fin, el más tenebroso de los destinos. Prólogo. El sueño. El viento aullaba como un niño gritando de dolor. A pesar de que su hirsuto pelaje les protegía de la tormenta, los colmipalas de aquel rebaño se acurrucaron unos muy cerca de otros para procurarse calor. Formaron un círculo en cuyo centro temblaban y balaban las crías. Las cabezas, coronadas por un gran cuerno, se inclinaban hacia la tierra cubierta de nieve, y todos tenían los ojos cerrados para protegerse de aquella inclemente nevada. Su propio aliento les congelaba el hocico mientras resistían en pie como podían. Entretanto, en sus guaridas, los lobos y los osos aguardaban a que pasara la tormenta. Los unos disfrutaban de la compañía de su manada y los otros se resignaban a su soledad. No importa cuánto les azurara el hambre, nada los sacaría de allí hasta que aquel viento penetrante hubiera cesado de ulular y la cegadora nieve hubiera dejado de caer. El viento que rugía desde el océano hasta llegar a la aldea de Camagua azotaba las pieles extendidas sobre unos armazones hechos con las espinas de grandes criaturas marinas. Cuando la tormenta amainara, los Tuscar, quienes habían establecido su hogar en aquel lugar innumerables años atrás, sabían que tendrían que reparar o reemplazar sus redes y trampas. Sus moradas, a pesar de ser muy sólidas, siempre sufrían daños cuando esta tormenta se desataba. Todos ellos se habían reunido en el interior del gran refugio, excavado a gran profundidad para protegerse de la tormenta, y había cerrado la cubierta de pieles sin dejar ningún resquicio, y habían encendido unas cuantas lámparas humeantes. El anciano Atuik aguardaba en silencio y estoicamente el final de la tormenta, ya que había visto muchas como aquellas en los últimos 7 años. La largura y color amarillento de sus colmillos, así como las arrugas de su piel marrón, eran prueba de ello. No obstante, esas tormentas eran más que un simple fenómeno natural, puesto que tenían un origen sobrenatural. Atuik observó a los más jóvenes que no temblaban de frío, ya que eran Tuscars y eso era imposible sino de miedo. «Estás soñando», murmuró uno de ellos que tenía los bigotes erizados y al que le brillaban los ojos.
¡Silencio!, replicó Atuig de un modo mucho más brusco de lo que era un principio pretendía. El niño se sobresaltó y se quedó callado. Una vez más, el único sonido que se escuchó fue el gemido de la nieve y el viento. Aquel rugido profundo se elevó como el humo, y aunque si bien no era un mensaje articulado en palabras, estaba repleto de significado. En realidad se trataba de un cántico en el que participaban varias voces. El sonido de los tambores, matracas y del hueso al frotar contra el hueso conformaba un acompañamiento intenso para aquella llamada sin palabras. Un círculo de postes y pieles evitaba que aquel viento iracundo azotara la aldea Taunca. Asimismo, sus cabañas de techos curvados que formaban un arco sobre aquel espacio interior tan amplio, desafiando las inclemencias de aquella tierra, eran muy resistentes. Por encima de los sonidos de aquel ritual antiguo de gran trascendencia, el aullido del viento todavía se podía escuchar. El Taunca que danzaba, un chamán llamado Kamiku, se equivocó y su pezuña impactó contra el suelo de una forma un tanto extraña. Pero recuperó el equilibrio y continuó bailando. Debía concentrarse. Todo era cuestión de concentración. Era así como uno doblegaba los elementos para que le obedecieran. Era así como su pueblo había sobrevivido en una tierra hostil e inmisericorde. El sudor empapaba y oscurecía su pelaje mientras danzaba. Tenía los enormes ojos castaños cerrados para poder concentrarse mejor, y las pezuñas volvieron a retomar aquel enérgico ritmo. Movió bruscamente la cabeza de modo que los cuernos cortos hendieron el aire y agitó nervioso la cola. Otros taucas bailaban junto a él. Su calor corporal y el que les proporcionaba aquel fuego que ardía con fuerza, a pesar de que los copos de nieve y el viento encontraban por la abertura del techo por donde salía el humo, lograban que la acogedora cabaña mantuviera una buena temperatura. No podían controlar ese viento y esa nieve como solían hacerlo en otras ocasiones con fenómenos similares. No porque eran cosa de él, pero sí podían danzar, comer y reír desafiando a esa violenta tormenta. Eran taucas, lo resistían. En el exterior del mundo era de color azul y blanco y bramaba furioso, pero dentro de la gran sala hacía una buena temperatura y todo se hallaba en calma. Allí había una chimenea lo bastante alta para que un hombre pudiera estar de pie dentro de ella, repleta de gruesos leños que crepitaban al arder. Ese eco ruido que se escuchaba en la sala. Sobre la recargada repisa de la chimenea, decorada con imágenes talladas de criaturas fantásticas, se hallaba expuesto un cuerno gigante de colmipala. Unas cabezas de dragones esculpidas hacían las veces de soporte para las antorchas, cuyas llamas brillaban intensamente. Unas vigas fuertes y enormes sostenían el peso de un salón de banquetes que podría haber albergado a muchos invitados, donde el color cálido y anaranjado del fuego ahuyentaba las sombras que corrían a esconderse en las esquinas. El suelo de fría piedra adquiría un carácter más agradable y acogedor gracias a las gruesas pieles de osos, colmipalas y otras criaturas que lo conformaban. Una mesa larga, muy pesada y de madera tallada, ocupaba casi todo el espacio de la habitación, donde podrían haberse alojado unos 40 invitados con suma facilidad, aunque solo 3 seres se hallaban sentados a la mesa en aquel momento: un hombre, un orco y un muchacho. No obstante, nada de esto era real.
El hombre que se sentaba en el lugar de honor de la mesa, en una silla de madera tallada que recordaba a un trono sin serlo, un poco más elevada que las otras, lo sabía. Sabía que estaba soñando, que le llevaba soñando mucho, mucho tiempo. La sala, los trofeos de colmipalas, el fuego, la mesa e incluso el orco y el muchacho no existían, solo formaban parte de su sueño. El orco que se encontraba a su izquierda era un viejo, pero seguía siendo fuerte. El parpadeo del fuego anaranjado y las luces de las antorchas hacían que la espantosa calavera que llevaba pintada en su rostro de mandíbula prominente pareciera y desapareciera. Tiempo atrás había sido un chamán dotado de grandes poderes, e incluso ahora, cuando solo era un producto de la imaginación de aquel hombre, resultaba intimidante. Sin embargo, el muchacho no intimidaba. En su día pudo haber sido un niño muy guapo, de ojos grandes y verdes como el mar, de rasgos hermosos y pelo dorado, pero ya no lo era. Aquel muchacho se encontraba enfermo. Estaba muy delgado, tan escuálido que daba la impresión de que sus huesos le fueran a atravesar la piel de un momento a otro. Su mirada, que en una época había sido muy luminosa, se mostraba apagada y hundida, y una fina membrana le cubría los ojos. Las pústulas plagaban su piel y al estallar resumaba un fluido verdoso. Daba la sensación de que le costaba respirar y su pecho se estremecía cada vez que jadeaba en cortos intervalos. El hombre pensó que prácticamente era capaz de ver los fatigosos latidos del corazón de aquel niño. Un corazón que debería haberse detenido hace mucho, pero que no cesaba en su empeño. Sigue aquí, Afirmó el orco señalando con el dedo en dirección al muchacho. no durará. Replicó el hombre. El muchacho tosió como si así quisiera confirmar aquellas palabras. La sangre y los mocos salpicaron la mesa que se hallaba frente a él. Acto seguido se limpió aquel rostro tan pálido con la manga de su delgado brazo de un modo sumamente grosero. A continuación, inspiró aire para poder hablar con voz vacilante. Resultaba obvio que aquel esfuerzo estaba poniendo a prueba sus límites. Aún no le has ganado, y te lo mostraré. Eres tan necio como un testarudo. Gruñó el orco. Esa batalla se ganó hace mucho. El hombre se aferró con fuerza a los brazos de la silla mientras los escuchaba. Aquel era un sueño recurrente que había tenido a lo largo de los últimos años, y tras tanta reiteración le parecía ya más aburrido que entretenido. Ya me he cansado de tanta lucha. Acabemos con esto de una vez por todas, replicó el hombre. El orco miró con malicia al muchacho y su cara de calavera sonrió espantosamente. El muchacho volvió a toser, pero no se amedrentó ante el orco. Se enderezó con lentitud y dignidad y su mirada lechosa se desplazó del orco al hombre a gran velocidad. Sí, replicó el orco. Esto es inútil. Pronto llegará el momento de despertar y adentrarse una vez más en este mundo. Y a continuación se giró en dirección hacia el hombre, con un brillo especial en su mirada. De volver a recorrer el sendero que has escogido, añadió. La calavera pareció desprenderse sola de su cara para planear sobre su rostro como si fuera una entidad distinta, y en ese mismo instante la habitación cambió por completo.
Los soportes tallados que un instante antes eran unos meros dragones de madera se estremecieron y cobraron vida. Las antorchas que portaban en la boca centellaron y proyectaron unas grotescas sombras que no dejaban de moverse al agitar sus cabezas. El viento ululaba con fuerza en el exterior y la puerta de la sala se abrió de par en par de un golpe. La nieve rodeó a aquellos tres seres. El hombre extendió los brazos y dejó que aquel gélido viento le envolviera como una capa. El orco se rió, y la calavera que flotaba sobre su rostro lanzó sus propias frenéticas carcajadas de júbilo. Deja que te muestre que tu destino está ligado al mío, y que solo sabrás lo que es el poder de verdad si lo eliminas a él. Las violentas ráfagas de soplo glacial habían derribado a aquel muchacho frágil y delgado de la silla en la que se hallaba sentado. Pero se incorporó con gran esfuerzo, temblando y dando pequeños bocados de aire mientras intentaba volver a subirse a la silla. Entonces lanzó una mirada al hombre repleta de esperanza, miedo y extraña determinación. No, todo está perdido, susurró. Y de algún modo, a pesar del orco y de la risa de la calavera, a pesar del aullido del viento, el hombre lo escuchó.